Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar conmigo otra vez a través de esta transmisión. Espero que la estén pasando bien. Dios les guarde todo. Estamos en plena diciembre ya de este año 22, así que muy pronto estaremos en plena fiesta. De hecho, yo creo que este es el último video que hago por este año. Ya viene un tiempo familiar, llega mi hija de Houston con sus hijos, mis nietos, por supuesto. Y las cosas se hacen diferentes después de eso. Así es la Navidad, ¿verdad? Vamos a aprovechar este último estudio de este año 2022 para poder caminar en Hechos 17, capítulo 17, versos 1 al 15. Repito, Hechos 17, 1 al 15. Aprovecho para desearles a todos un buen tiempo de Navidad en familia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. En la iglesia estamos haciendo varios programas. Por cierto, el viernes hicimos uno muy hermoso, muy bonito, donde los niños se divirtieron y los adultos también nos divertimos. Y esta mañana será otro evento también importante de Navidad. Vamos a orar, le damos gracias al Señor por este día y comenzamos con este estudio de Hechos 17, 1 al 15. Padre, gracias por la bendición de estar contigo una vez más, conocerte y poder crecer en tu gracia. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos desarrollar nuestro conocimiento de ti, que nunca será completo, siempre será. Tú eres inagotable, Señor, porque tú eres un Dios infinito. Pero queremos conocerte día y día más, día a día más y más, y parecernos a esa imagen de Cristo que tú has pedido que aparezcamos. Gracias, Padre, porque podemos confiar en tu palabra, que es fiel, que es una sola. Y gracias porque podemos contar con tu Espíritu Santo, que nos ayuda a estudiarla, nos ayuda a aprenderla, nos ayuda a crecer. Te pido por cada hermano o hermana que está viendo este video ahí en su casa, en su lugar de trabajo, en donde esté, Señor, que tú le estés guardando, tú conoces sus necesidades, te pido por ella. Suple, Señor, para ellos, física, emocional, espiritual, económicamente, Señor, en todo lo que tú quieras bendecirnos. Gracias porque tu mano nunca se ha cortado para bendecir a tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, voy a leer para todos nosotros, Hechos 17, 1 al 15, y así continuamos con este estudio. Dice así la palabra del Señor. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y por 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciere y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarles públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Disculpe. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, también un buen número de griegos, incluyendo mujeres distinguidas y no pocos hombres. Como los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea.
Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Ahí está la palabra del Señor hoy. Bien, vemos a Pablo, por decir así, iniciando otra vuelta de trabajo, ¿verdad? Interesantísimo el trabajo que Pablo está desarrollando, y con Silas y ahora también con Timoteo, por lo visto en este pasaje. Y ahora ya habían pasado Filipos y ahora continúan Pablo, Silas y Timoteo, más o menos a 160 kilómetros por aquella famosa vía que les hablé romana. Llegan a Tesalónica, comenzando casi, podemos decir, una segunda vuelta de trabajo en todo este ministerio que Pablo estaba desarrollando tan tremendamente. La primera parte de la lectura que hicimos, por cierto, se desarrolla, claro, en Tesalónica, más o menos del 1 al 10. Una ciudad capital, por cierto, muy poblada. Y como de costumbre, vamos a ir al grueso de la lectura, ¿verdad? Como de costumbre, Pablo se dirige hacia la sinagoga. Dice que por 3 semanas ahí estuvo. Aparentemente estuvo por mucho más tiempo en la ciudad, pero ellos narran lo que pasó esas 3 semanas, ¿verdad? Hay mucha evidencia también en la carta tesalónica, 1:9, 1 Tesalónica 2:9, perdón, 1 Tesalonicenses 2:9, 2 Tesalonicenses 3:8, donde él podía estar trabajando por bastante tiempo. Inclusive hay una que habla de que recibía ayuda de los hermanos de Filipo, en la 4:16, 1 Tesalonicenses 4:16. Bien, son cosas que yo les doy, hermanos, para que ustedes puedan ampliar su lectura. La idea no es quedarse así solamente con lo que yo estoy compartiendo, sino que ustedes pueden ampliarla. Yo sé que cada quien tiene un tiempo distinto, así que con calma busquen estos versos y van viendo cómo se amplía esta enseñanza. Aquí hay varios convertidos, según el versículo 4, inclusive paganos. Allá en 1 Tesalonicenses 1:9 habla de ellos también, varios convertidos, y vemos a Pablo con una estrategia tan importante para predicar el Evangelio. Él estaba predicando el Evangelio de una manera estratégica, muy, muy clave. Y prácticamente usa 6 palabras, que las vamos a ver en un momento, por cierto. 6 palabras de la manera que él se acercaba a la gente y de la manera que él explicaba las cosas. Me imagino que Pablo, en cada momento que él podía enfrentarse a la enseñanza, lo iba a hacer de una manera adecuada al momento, adecuada a la gente, adecuada a la situación. Y vamos a verle un momento para que podamos tener estos principios. Recuerden, estamos aprendiendo los principios de estos hermanos en la primera iglesia, de cómo compartían el Evangelio y cómo crecían. Aquí estamos siguiendo poco a poco estas estrategias y, por supuesto, como siempre sucede, se levantaba una oposición fuerte. Allí en el 5 claramente lo narra, ¿verdad? Donde se levanta esta posición fuerte en contra de ellos. Pero los judíos, llenos de envidia, otra vez, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarles públicamente. Aquí vemos otra vez la reacción negativa de un grupo de personas de esa ciudad. A pesar de que había un grupo que positivamente reaccionaba, había un grupo que no lo hacía. Y por supuesto usan medios ilegales, sucios, bajos, para acusar a Pablo y a Silas y a Timoteo, aparentemente en el grupo, para acusarles delante de las autoridades. Y aquí vemos otra vez cómo señalan a este Jasón y a otra, los llevan a las autoridades porque no encontraron a Pablo y a Silas en la casa de Jasón. Y es clave, interesante ver cómo en el versículo 6, ellos mismos dicen: pero como no los encontramos, arrastramos a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que han trastornado el mundo entero. Han venido también acá. Estos que han trastornado el mundo entero. Qué interesante que ellos pueden descifrar, perdón, tengo un poquito de gripe últimamente. Esto que ellos podían apuntar claramente a que había un movimiento que estaba cambiando las cosas. Gracias al Señor por eso. El Evangelio es cambio. El Evangelio es cambio. Y ese cambio, por supuesto que en un mundo caído, por supuesto que en un mundo lleno de pecado, por supuesto que un mundo bajo el mal, va a trastornar y a chocar fuertemente con esa oposición. Tenían razón, por supuesto que sí tenían razón, porque el Evangelio es un desafío, el Evangelio es un cambio de vida. La acusación era falsa, pero basada en cosas verdaderas. Esta gente está transformando el mundo. Dicen que desafiaban a César, por supuesto que no lo decían, y que hay otro rey. Sí predicaban a Jesús como rey, pero por supuesto sabemos que el mismo Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, no tenía nada que ver con eso. Pero
no tenían clara esta gente la posición de Cristo. Por eso era un tema sensible. Muchas veces el liderazgo, quién es el rey. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es el rey soberano. Y así un himno, por cierto, muy hermoso de la genealogía antigua. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Y si ustedes pueden ir buscando también en 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18, repito, 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18 nos habla de esto. Aquí vemos entonces cómo se desarrolla esto. Estos hermanos Pablo otra vez tienen que huir de esta zona de Tesalónica, se van hacia la próxima ciudad, aparentemente llamada también Berea. Y del 10 en adelante narra esa situación en Berea, un tanto parecida, por cierto, a la que sucede en Tesalónica. Otra ciudad importante de habla griega básicamente. Otra vez Pablo va ahí a la sinagoga, como narra el versículo 10. Enviaron a Pablo y al llegar otra vez dijeron, pues vamos a la sinagoga de los judíos. No había duda que Pablo iba a hacer, esa era parte de su estrategia inicial. Y la clave, dice ahora en el versículo siguiente, estos, los hermanos de Berea ahora, eran de sentimientos más nobles de los que estaban, de los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Interesante, ¿verdad? Que hace esa acotación importante perdón, sobre los hermanos de Berea. Estos eran de un noble sentimiento, más nobles sentimientos. Lo narra claramente, ¿verdad? Algo agradable, algo importante. Eran receptores humildes. Vamos después a quizás ampliar un poquito más este tema, pero eran receptores humildes. Y por supuesto, hermanos, que la humildad es importante para la fe. Y dice que por supuesto hubo varios convertidos, inclusive hace el énfasis en el capítulo 12 que varios nobles, muchos de los judíos creyeron, también un número de griegos, incluso varias mujeres distinguidas y no pocos hombres. Hacían énfasis en esa distinción de esas mujeres de alta alcurnia y los hombres también, por decir, de la alta sociedad de ese lugar donde se estaban convirtiendo, gente de la nobleza. Por supuesto se inicia otra persecución, sin duda de eso, y se fueron quizás a Atenas, aunque Timoteo y Pablo se quedan un poco más aquí, tiempo más en Berea, ayudando a la iglesia. Se quedaron, lo dice claramente los versículos 14 y 15. Pablo huía, pero dejaba la iglesia formándose. Y dejaba a Silas y a Timoteo para fortalecer aquel grupo que había quedado, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito de esas 6 énfasis, o 6 palabras, o 6 verbos que usa esta lectura que acabamos de hacer para ver esa estrategia del apóstol Pablo en su predicación. Recuerden, está predicando el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la revelación de Dios y voy a repetirlo varias veces en esta clase. Es muy importante. Dios es el Dios soberano que ha dado un mensaje y nos ha pedido que pueda llegar a mucha gente. Estas 6 palabras, 6 verbos, por cierto, nos ayudan a ver un poquito más del trabajo o la estrategia de Pablo y su grupo para trabajar en esta gente. En ese capítulo 17 que estamos leyendo, los versos 2 y también quizás 3 y 4, nos afirma un poco esto. Voy a leer el capítulo 2 por lo menos. El verso 2. Pero como era de costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Le estoy leyendo hasta el versículo 4. Sí, básicamente 3 y 4, esa primera parte, ¿verdad? 2, 3 y 4. Ahora, la palabra que quiero hacer un énfasis aquí es esa palabra que se usa en la Escritura, que es que Pablo discutió, y por 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en. Esa palabra discutir en griego tiene que ver con un énfasis donde se argumenta, o se lucha, se trabaja por medio de la palabra. No estaba hablando ni de peleas físicas ni discusiones a gritos. Estaba hablando de sacar argumentos válidos para compartir una idea. Predicar tiene que ver también, o dar una conferencia. Es importante esto. Usaba esa palabra discusión.
Hay una palabra ahí en griego que no la voy a leer porque por supuesto ustedes saben que yo no soy griego y me saldría pésimo pronunciar la palabra en griego, ¿verdad? Pero había después de esa otra palabra, ahí en el versículo 3, que narra también esto. Dice, les explicaba y demostraba. Segunda palabra, les explicaba. Tiene que ver con abrir los ojos, dejarles ver lo que está detrás de lo que ellos estaban leyendo. Interesante. Discutía, demostraba, y en la misma frase está la tercera palabra que es, explicar, y la tercera palabra que es demostrar. Explicar, ya dije, tiene que ver con abrir los ojos, dejar ver lo que hay detrás. Y si ustedes quieren ver un pasaje parecido a este, Lucas 24:32, cuando Cristo caminaba con los discípulos a Emaús, dice que se le abrieron los ojos y pudieron ver claramente quién les estaba hablando, ¿verdad? Y esta es la idea de esta palabra explicar, abrir los ojos para que puedan ver. Y luego la palabra demostrar, que sería la tercera palabra, dije 6, la tercera palabra es exponer, demostrar, responder cuidadosamente a preguntas planteadas. Parece, por supuesto, que cuando Pablo exponía, que cuando Pablo discutía o cuando explicaba, por supuesto que surgían preguntas. Esta gente eran judíos que leían la palabra, inclusive griegos que tenían también el Antiguo Testamento, la palabra hasta ese momento, y ellos podían surgir preguntas, y esa palabra demostrar ahí tiene que ver con explicar, con responder cuidadosamente a preguntas planteadas, demostrando la validez de la afirmación. Pablo no solamente lo decía, sino que también con detalle iba explicando estas cosas. Es importante ver esto. Repito, discutía, explicaba, ahora demostraba. Y la tercera palabra, que también está en el verso 3, por cierto, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que anunció es el Mesías. Tiene que ver también con la palabra proclamación. Ahora, qué interesante que Pablo iba directamente al meollo del asunto. ¿Qué estaban esperando los judíos? Por supuesto, al Mesías. Y Pablo, sin esconderle ninguna de estas cosas, proclamaba, en la segunda parte de ese verso 3, proclamaba ese mensaje, la resurrección precisamente de Cristo, para demostrar esto. Recuerden, discutía, explicaba, demostraba, proclamaba. ¿Y qué proclamaba? Claramente lo dice, la resurrección de Cristo para demostrar que este Jesús padeciera y resucitara. Era clave aquello, recuerden, en otras partes se dice, ¿verdad? Si no fuera por la resurrección, nuestra fe fuera en vana. La resurrección es parte clave de nuestro mensaje. No puede ser negada, no puede ser escondida, no puede ser dejada a un lado. O para usar una palabra más rara, no puede ser procrastinada, que quiere decir pasarla para otro momento, ¿verdad? Así que Pablo hacía esta cosa. Luego entra la cuarta palabra en el versículo número 4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes, muchos griegos y muchos griegos que adoraban a Dios. Tiene que ver con ahora la palabra convencer o unirse a. Tiene que ver con la respuesta a ese mensaje. Pablo y Silas, Timoteo, estaban dando un mensaje y ahora esperaban una respuesta de que el propósito de discutir, el propósito de explicar, el propósito de demostrar, el propósito de proclamar, es por supuesto ver una respuesta. El mensaje del Evangelio exige una respuesta del oyente. No estoy diciendo una respuesta positiva todo el tiempo, pero exige una respuesta. No podemos dejar las cosas así a su antojo, ¿verdad? Si ustedes buscan conmigo en 2 Corintios 5, 11, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, van a ver una palabra que usa aquí interesantísima para hablar de este tema. 2 Corintios 5, 11. Lo leo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Persuadir, la idea es persuadir a tomar una iniciativa, convencer a alguien para creer algo y actuar en virtud de eso creído. El mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio es un mensaje muy claro, muy específico y muy contundente. No se puede dejar
o pasar por alto. Se debe responder. Repito, no siempre es positivamente. Pero recuerden una cosa, hermano. Estamos hablando o compartiendo un mensaje que es la revelación misma de Dios. La revelación de Dios a la humanidad. El mensaje del Evangelio debe ser tomado en serio. Y no solo en serio, sino con urgencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Y a menos que el hombre sea renacido de nuevo, el juicio de Dios va a caer sobre él. Ahora, recuerden una cosa, la respuesta positiva, que esperamos que siempre sea positiva, es lo que llamamos conversión, un nuevo nacimiento, un nuevo renacer a través de la fe en estas cosas que estamos oyendo. Recuerden entonces, discutía, explicaba, demostraba, proclamaba, convencía, trataban de unir o de persuadir para una respuesta. Y la última palabra es esta precisamente en el versículo 6 que ya leímos y voy a repetir para ustedes. Pero como no los el versículo 6, sí, lo que sigue aquí, ¿verdad? En el 5, pero los judíos llenos de envidia, hay una reacción ahí. Ahora, la palabra clave aquí importante, que ya leímos, por cierto, en el versículo 4, es que esa gente se unieron. Los de mente transformada, los de vida transformada, tomando esa decisión sobre la verdad que habían oído, avanzaron en el significado de aquello que tenían. Avanzaron en el significado de lo que pasó. Se unieron, se reunieron, como dice aquí claramente en el versículo 4, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes, muchos griegos que adoraban a Dios. Esa respuesta de conversión ahora venía y había una respuesta también de unidad entre ellos. Y por eso se formaba la iglesia. El mensaje de Cristo, hermanos, es especial. El mensaje de Cristo es la verdad. Tomaron una decisión esta gente sobre una verdad clara. Ya Pablo lo había hecho en esa seguidilla de palabras que yo les estaba dando, ¿verdad? Pero ahora ellos respondían, creyendo, investigando, pero ahora uniéndose como un grupo para poder continuar su mensaje. Ese es el mensaje de Cristo, especial. Su muerte, su resurrección son claves para nosotros, para que podamos crecer. ¿Esto incluirá alguna discusión, persuasión? Por supuesto que sí. Pero esperamos que se pueda tomar una decisión, la conversión a Cristo, unirse a la iglesia. Esto es lo que podemos llamar un proceso de evangelización bíblica, donde se empieza discutiendo algo, proclamando algo, explicando algo, demostrando algo, proclamando algo, convenciendo a unirse, tomando una decisión, ahora formando ese grupo interesante. Ahora, en estas palabras lo que nos da la estrategia que se usaba para poder llevar este mensaje adelante. Y es interesante para nosotros el día de hoy también llevar esto y verlo y aprenderlo y poderlo manejar de esta manera. Ustedes pueden verlo muy claramente en estos pasajes. Pero ¿qué pasa? Otra vez surge siempre las tensiones de ánimo que otros, por supuesto, estaban empezando a surgir. La gente cambia con el Evangelio, hermano. La gente cambia. Y no solamente cambia para bien, algunos cambian para mal, ¿verdad? Los rechazan, se inquietan. Y aquí hubo este grupo que se empezó a levantar ya a partir del versículo 5 en adelante. Surgían tensiones, se calentaban los ánimos. Y yo diría que las tensiones con el Evangelio son inevitables. Recuerden, hermanos, si ustedes leen en Mateo capítulo 10, versos 34, 35 y 36, buscarlo para todos nosotros. Capítulo 10 de Mateo. Ya lo tengo, versos 34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Lamentablemente el Evangelio, yo digo lamentablemente porque la gente lo sufre, pero sin duda que es así. Surgen conflictos aún familiares. Y lo dice claramente donde leímos, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Interesantísimo esto, que la familia quizás es la primera que se opone a que alguien se convierta a Cristo. Interesante ver esto, ¿verdad? Y lo dice Cristo. Las tensiones son inevitables, pero Pablo no le importaba eso. Sabía que el Evangelio era importante, sabía que debía ser predicado y sabía que debía ser proclamado con toda seguridad.
Recuerdo la testimonio de una hermana en Venezuela misionera norteamericana llamada Lia Mosh, en mi primera juventud, allá en los primeros 13, 14, 15, 16 años, hace un poquito de tiempo atrás, por cierto. Ella era de origen judío, se había convertido a Cristo aquí en los Estados Unidos y fue de misionera a Venezuela, y su familia, por supuesto judía, la había rechazado por completo. Recuerdo que un día, estando en su apartamento, varios de nosotros, su hermana la llamó desde los Estados Unidos porque era su cumpleaños, el cumpleaños de Lía, y le dijo: Lía, quiero que hables con mi papá. Y claramente se oyó por el teléfono cuando el viejo gritó del otro lado: yo no tengo ninguna hija llamada Lía, para mí Lía está muerta. Por supuesto, le golpeó fuertemente a esta misionera, Lia Mosh, hermosa mujer, por cierto, dedicada al Señor. Pero así pasa a veces. El Evangelio produce choques, son inevitables. Pablo, por supuesto, que evitaba algunos posibles choques de esto, ¿verdad? Por eso hace rato leímos que cuando dijo que era romano, para evitar problemas. Si lo vamos a ver más adelante, en el 16, en el 22, en el 23, en el 25, o en el 25 él dice: yo acudo a César, porque trataba de evitar esos choques. Pero también vemos que los nuevos cristianos ahí en Tesalónica, en Berea, eran perseguidos. Si ustedes pueden leer en 1 Tesalonicenses 3, 6 al 9, 1 Tesalonicenses 3, 6 al 9, todo el libro de Filipenses, todo el libro de Tesalonicenses fueron perseguidos, pero les recuerdo una cosa: siempre los hermanos actuaron con mucho gozo. Interesante otra vez lo de Berea, cómo ellos actuaron. Dice claramente, podemos emular esta actitud de ellos en el versículo 11, cuando claramente dicen que eran más nobles, ¿verdad? Responsables, eran interesados al oír, a responder a aquellos que estaban escuchando. No solamente oían, sino que se iban más allá, tenían interés. Vamos a hablar dentro de un momento de ese punto, cuando nos hablemos de algo más personal. Interesante también ver que la iglesia estaba compuesta por diferentes clases sociales. Sí es cierto, muchos pobres, pero también había muchos de gente de la sociedad más alta. Había gente importante, había de todos los grupos. Vimos entonces cómo este mensaje llegaba a ese sitio y claramente se definía una verdad. Quizás en este siglo XXI, donde vivimos aquí en pleno los Estados Unidos, muchos de nosotros y en otros países, la gente casi que hoy en día la verdad como que no existe. Cada quien tiene su propia verdad. Pero recuerden, Pablo estaba exponiendo muerte, resurrección de Cristo, aunque, por supuesto, dice claramente la lectura que hicimos, para los judíos esto era tropiezo. Era duro para los judíos aceptar esto. Pero cuando creyeron este mensaje y lo aceptaron, pudieron aceptar para hacer crecer y poder unirse. Recuerden, hermanos, Dios es santo, ya lo dije, y el pecado es un asunto serio. Dios no perdona el pecado, lo castigó en Cristo Jesús. Y por ese perdón alcanzado de Cristo Jesús en la cruz es donde nosotros podemos ser salvos. Podemos entonces quizás acercarnos a la gente hablando de sus problemas, pero recuerden, siempre debemos concluir, nuestro peor problema como humanos es ser pecadores. Debemos enseñar esto: el pecado es el mayor de los problemas del ser humano, no hay duda de eso, es el mayor de los problemas. No olvidar la importancia de todas estas cosas, y el mensaje de Cristo de muerte y resurrección tienen que ser claramente explicados y claramente enseñados. El mensaje del Evangelio no debe de ser tergiversado, ni diluido, ni tratado de que la gente lo acepte mejor. Cuidado con eso. Esta gente de Berea, como acabamos de leer, y yo les expliqué un poquito y quiero ahondar un poco más en esto, tenían ese reconocimiento de que eran ávidos de buscar la palabra. Mi pregunta surge ahora: quizás ¿eran estos hermanos dignos de la salvación por lo que hacían, o se merecían la salvación? Por supuesto que no. Si vamos a enseñar que estos hermanos de Berea se merecían la salvación por su actitud, estamos enseñando lo contrario de lo que hemos enseñado el resto de las clases pasadas, ¿verdad? Por supuesto, nadie merece la salvación. La salvación es un regalo de Dios, dado gratuita e incondicionalmente a todo humano que Él ha llamado a su presencia. Pero su nobleza era precisamente esa: su disposición a reconocer esa necesidad profunda que tenían
la cual incluía un poderoso y genuino deseo de escuchar a Dios y aceptar lo que estaban oyendo. Tenían un deseo profundo de hacerlo. Ahora, no es que se merecían por ser buenos, es que viendo su necesidad de lo que ellos tenían y lo que Dios les ofrecía, con seguridad buscaban aquello. Recuerden, la Biblia, la nobleza en la Biblia no es lo que yo logro. Busque conmigo Mateo 18, por favor. Mateo 18, 3 y 4. Para que veamos lo que es la nobleza en la Biblia. Mateo 18 al principio, 3 y 4. Voy a leer desde el 2. Mateo 18, 2, 3 y 4. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. La palabra es clara. La grandeza en el reino de Dios es la humildad. Contrario a lo que es en el mundo, ¿verdad? Repito, la grandeza de un niño en el reino de Dios es humildad. Eso incluye arrepentimiento. Por supuesto, no merezco lo que me están dando, pero lo necesito. Y esto me hace abierto a aprender. Y esto es la fe. Si quieren hablar sobre esto o leer un poco más sobre esto, busquen en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Recuerden, los hermanos de Berea lo hacían. Hermanos, no digan, oye, el hermano está dando muchos versos para leer. Tienen que moverse a buscar lo que la palabra dice. Si no, estamos perdiendo mucho más de la mitad de la lección que podemos compartir aquí. Recibía con avidez, dice la palabra, cada uno. Hoy en día casi que dice tener la verdad. Pero estos hermanos de Berea, con atención, con avidez, se dedicaban a buscar esa verdad que estaban oyendo. No se conformaban con oír. Iban a la palabra que tenían en su mano para escuchar esa verdad, averiguar la verdad, lo que querían oír. Porque, hermanos, la verdad es una sola. No hay muchas verdades. La verdad es una sola y tenemos que encontrar en su palabra. Busquemos en la Biblia lo que Dios quiere que yo oiga, no lo que yo quiero oír. Y este es uno de los problemas con la verdad en este tiempo. La verdad tiene que ver mucho con lo que yo quisiera oír para mí. Y por eso muchos tambalean en su fe cuando no escuchan de Dios lo que quieren oír. Yo sé que el mensaje de la humildad no es muy bien recibido muchas veces, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tiene una sola verdad y yo debo buscarla, escucharla, escudriñarla, entrar en ella y tomar decisiones sobre ella para que podamos crecer. Nada puede sustituir el estudio personal de la palabra. Estos estudios que hacemos acá, el mensaje de la iglesia, cualquier otra cosa. Yo sé que hoy hay información por internet por tonelada. Libros, conferencias, dichos, bueno, que no hay. Yo los recibo también por internet. Pero el estudio personal de la palabra, hermano. Por eso les animo a que al tener este estudio frente a ustedes, busque la lectura, hágalo con calma, busque las otras lecturas, relaciónense, penetre en ella. Necesitamos hermanos como los de Berea, interesados con avidez en buscar esa verdad. Repito, nada debe sustituir el estudio personal de la palabra. Por eso la recomiendo tanto. Inclusive en estos días he conversado con hermanos de nuestra iglesia, porque muy poca gente ya lleva la Biblia al templo. Muy poca gente. El pastor de las últimas semanas también lo ha enfatizado desde el púlpito. Lean su Biblia, traigan su Biblia, manejen su Biblia. Aprendan a mantener su Biblia con ustedes. Y yo los recomiendo siempre que también en este estudio busquen las citas, vayan por ellas, camines en ellas, porque es el Espíritu quien le va a hablar a usted. Lea más aún de lo que yo les recomiendo. Usted me dirá, pastor, no tengo tiempo. El mismo tiempo que usted tiene lo tengo yo. Sí es cierto, no tenemos todo el tiempo. No es fácil. Pero si queremos crecer en esta palabra, crecer en el Señor, crecer en la verdad, necesitamos ser como estos hermanos bereanos. Necesitamos crecer en esa verdad, luchar por esta verdad, sabiendo que es importante, porque estamos hablando frente a un Dios justo, frente a un Dios sincero, frente a un Dios franco, donde Él prácticamente nos ha dado un libro de la verdad, y aquí la tenemos, y no podemos ser descuidados en ello. Recordemos esto, hermanos, en este
tiempo de Navidad y fin de año. Recordemos esto, la palabra es lo único que puede penetrar nuestros corazones, usada por el Espíritu Santo y hacer los cambios en nuestros corazones, en nuestras vidas que el Señor está buscando. Igual en la vida de los no convertidos. Ojalá que podamos predicar el Evangelio de una forma en que la gente se interese en la palabra, busque la palabra, crezca en ella y podamos ser cristianos bereanos, por decir así. En vez de cristianos, cristianos bereanos. Cristianos que tienen avidez por la palabra del Señor. Aquí está esto para ustedes, hermanos. Aprovechenlo, úsenlo al máximo, compártanlo con otras personas. Aquellos que lo reciben por WhatsApp pueden mandárselo a otras personas por ahí mismo. Otros que lo ven en los videos directamente de la página de la iglesia Hope Chapel Presbyterian también lo pueden hacer con mucha facilidad. Así que les animo a estar en este tiempo. Un tiempo de recogimiento familiar quizás, un tiempo también de la palabra. Tenemos mucho que leer y mucho que meditar. Gracias, hermanos. Felices Navidades, feliz Año Nuevo y a partir del próximo año continuamos con esta clase. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder escudriñar tu palabra, buscar en ella la sabiduría plena tuya y saber, Señor, que tú estás con nosotros día a día, deseoso de poder abrir nuestro corazón más y más a esas verdades tuyas reveladas en tu palabra. Padre, haznos hermanos, hijos tuyos, cristianos, como estos cristianos de Berea, que buscaban con avidez, buscaban con deseo, con necesidad, el crecimiento espiritual a través de tu palabra. Padre, bendice en este tiempo de Navidad a todos los hermanos, guárdales, bendíceles en todo lo que hacen. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.